Desde muy temprano en su historia, esta población que hoy llamamos Villavicencio fue constituida por personas que venían de fuera de la región. Primeros que llegan, bueno, estaban los parientes, los indígenas, eran los guayupes, eran unas tribus que vivían en estos territorios. Mucho antes del 6 de abril de 1840 había una población migrante procedente de los pueblos de la provincia de Oriente de Cundinamarca, Chipaque, Choachica, Quetzaltenango, que ya estaba asentada a orillas del caño Gramalote. Villavicencio nace, de hecho, de una manera casi que podría llamarse accidental. Ya existía Piay y se necesitaba un lugar de partida, de ascenso a la cordillera, y apareció Gramalote, que empezó como un caserío. Gramalote es un pasto grueso que se da en los bajos de los ríos y de los caños. El 21 de octubre de 1850, desde Bogotá, le cambiaron de nombre de Gramalote por el de Villavicencio, en homenaje a un personaje, un apellido de un personaje que por aquí nunca vi. Todos esos hatos que estaban en Arauca, Casanare, comercializaban su ganado con Venezuela. Vino la dictadura de Guzmán Blanco y se cerró la frontera. ¿Y qué dijeron? A Villavicencio, porque pensaron en Bogotá. Aquí llegaban y potreraban ese ganado en los potreros aledaños al centro histórico de Villavicencio. Haciendas como la del Emporio, como la del Barzal. Por eso es que estos barrios urbanos de Villavicencio llevan esos nombres. Entonces aquí tenemos un sitio muy importante que es el Parque de la Cruz. Ahí era un llegadero de ganado, una estancia. Llevaban el ganado, ahí lo preparaban y un llanero de a pie tomaba 12 reses y empezaba a subir por esto, por lo que es hoy el parque infantil, y ahí subían hacia Bogotá. ¿Y qué pasaba con la gente que sacaba el ganado? Llegaban aquí, les liquidaban la travesía. ¿Y después a dónde iban? Al Pedregal o Barzal Bajo. A libar, a tomar y a bailar. Y ahí quedó la semilla. Porque antes de eso esta era una ciudad pequeña, andina, se consumía chicha, había hornos de barro. ¿Por qué? Porque el ancestro estaba ligado a los pueblos de la provincia del Oriente de Cundinamarca. Y comienzan los grandes potreros y las grandes estancias a los alrededores de Villavicencio. Ocurre algo bien interesante y es que queda la semilla de esas manifestaciones que es el folclore, la música, el joropo. La sociedad de Villavicencio en ese momento, una sociedad de carácter andino, no veía con muy buenos ojos a estos llaneros patirrajados que llegaban aquí al centro de Villavicencio. Y está la fuerza de esa música, de ese baile llanero que desplazó lentamente las manifestaciones andinas y adoptamos esas manifestaciones del llano adentro, ¿sí? Pues para mí el llanero es aquel que está como muy arraigado a una tierra que el mismo medio le templó el espíritu. Su amigo es el caballo, su amigo es el río, su amigo es el perro, es la canoa, es el sol, es la luna. Tomemos un punto de referencia y de partida para el siglo XX, que es la construcción del último tramo del carreteable Bogotá-Villavicencio. Inicialmente llegó a Chipaque en 1928 y hasta ahí llegaban el transporte, los camiones, los buses. Hasta 1936, durante la primera administración de Alfonso López Pumarejo, se proyectó el carreteable para Villavicencio. Villavicencio en general era un pueblo chico todavía, el parque central y unas 4 o 5 cuadras alrededor, con unas fronteras como el cerro de Cristo Rey, Caño Parrado y el Caño Gramalote, y entonces la convivencia era muy fuerte. Y ocurren cosas muy importantes, una nueva corriente migratoria de los pueblos de la provincia del Oriente, que se ubican no solamente en Villavicencio, sino en Restrepo, en Cumaral, en Acacías, en Guamal y en San Martín. Y empiezan a solicitarle a la Intendencia que haga puentes y que mejore las vías, porque necesitaban llegar a Villavicencio y no podían. Las ciudades, al cambiar por razones como la densidad demográfica y la espacialidad,
también van transformando la manera como sus habitantes se relacionan con los espacios públicos. Parte de ese mejoramiento es el puente sobre el río Guatiquía, que se inauguró por allá como en 1942. Llega el tráfico y se proyecta el primer anillo perimetral para Villavicencio, que es la avenida Alfonso López. El monumento a Cristo Rey es un monumento de los villavicenses, ¿sí? Naturalmente orientado, dirigido por la comunidad monfortiana. Quizá la acción colectiva, comunitaria, que se conozca en masa, donde el pueblo se volcó a colaborar, convierte a Cristo Rey en un símbolo nuestro, la idea para construirlo en homenaje a la paz. En 1948 al 53, con la violencia política en todo el país, otro flujo de colombianos desplazados, forzados por la violencia a salir de sus sitios y llegan a Villavicencio. Y eso también nos ayuda a entender, entre otras cosas, por qué surgieron muchos asentamientos en las zonas periféricas de la ciudad. Asentamientos como La Nora, como La Reliquia, como Ciudad Porfía, y una guerra que hace que la gente se replegue hacia las zonas urbanas. Yo pienso que sí es una ciudad refugio. El pueblo empezó a tener una dinámica diferente, quizá por de haber dejado de ser capital de la Intendencia del Meta y empezó a ser capital de departamento, ¿no? El Congreso no autorizaba, tuvo que haber un acto legislativo que modificó un artículo de la Constitución y que le negaba esa posibilidad al Meta porque no tenía el número de habitantes. Mire, todo lo que se consigue y lo que se ha conseguido es luchando. Empiezan a llegar los bancos, las entidades más fuertes, se inician unas dinámicas sociales, económicas y culturales muy fuertes a partir de los años 60. El nacimiento del Festival Nacional de la Canción Colombiana, que a Villavicencio le dio una proyección nacional muy fuerte, y luego nace el Torneo Internacional del Joropo y se rompen también las fronteras de ese pueblo chico. Villavicencio empieza a ser como la meca de los artistas, el deseo de los cultores de la música llanera de venir a Villavicencio por los eventos. Es inevitable cuando uno recorre el centro de la ciudad hacer comparaciones entre el tiempo presente y el tiempo pasado, porque también tenemos recuerdos que le permiten a uno entender que la ciudad cambia, es inevitable, tiene que ser así. El Guatiquía lo recuerdo muchísimo porque allá fue donde aprendí a medio nadar. La recreación de muchísimos jóvenes era el río, las fiestas populares, porque eran en la Plaza de los Centauros. Yo tengo más o menos unos 50 años, está viviendo en Villavicencio y he visto cómo ha evolucionado todo esto, ¿sí? Para ir a La Esperanza, eso era un trecho allá, eso era lejísimo. Pero ya de los 60 hacia acá, con el nacimiento de los barrios del Retiro, La Esperanza, esos dos barrios jalonaron el nacimiento del transporte urbano. Llegaron unos buses, no sé, eran largos, unos chatos, grandes, llegaron a prestar ese servicio. Yo recuerdo que aquí en el centro había un teatro que se llama el Teatro Cóndor. Yo no sabía que era un teatro ni qué vaina era esa, pero yo fui. Y nos llevaron a ver una película y se me quedó tanto el nombre de esa película que se llama Samarcanda. Villavicencio, a pesar de que se ha transformado en las últimas décadas de una manera vertiginosa, sigue teniendo el encanto que ofrece un espacio pequeño. Villavicencio tiene unos placeres que a uno no le brinda otra ciudad. Villavicencio, como decimos nosotros, es un buen vividero. Mire, yo digo que el villavicense es todo aquel que quiere y respeta su condición de ser villavicense. Ser villavicense es antes de todo querer este territorio, pero para quererlo debemos conocer un poco del pasado, crear principios de identidad. Villavicencio tiene esa particularidad y es que está constituida socialmente por personas de muy distintas regiones y eso puede dificultar que se consolide eso que llamaríamos una identidad propia. Entonces, a veces cuando uno habla de identidad cultural únicamente no, es porque el sombrero, porque las alpargatas, porque las cotizas, no. Vamos un poco más al fondo, porque si logramos construir un municipio en que tengamos un buen servicio de energía, un buen servicio de acueducto, que tengamos una red de espacios públicos impresionantes, bellos, modernos, bonitos, arborizados, ¿sí? Que tengamos unas vías que nos permitan transitar
que veamos que lo que pagamos en impuestos se refleja en la ciudad en la cual vivimos y a la cual amamos. Hasta allá hay que llegar con la identidad cultural. Siempre he tenido la idea de que la palabra Villavicencio me suena a mujer, y entonces me la represento como una mujer tranquila, reposada, que sigue creciendo, que todavía no ha madurado. Como una mujer bella, una mujer hermosa, una mujer limpia, con mucho mundo. Como una persona adulta, muy señorial, que deja que la risa se vaya, pero también que a veces se enseria. Villavicencio sigue siendo una ciudad especial para vivirla, para estar en ella y desde luego para quererla.